Bueno, a continuación tenemos la presencia del doctor Jorge Gallardo. Él es oncólogo médico, viene de Chile y es actualmente, entre todos sus cargos, es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastrooncología, los cuales del Grupo México nos hemos incorporado, así como otros países latinos, y es parte de una visión que él inició y que pues, creo que gran parte de los latinos estamos en lo mismo. El día de hoy nos presentará lo que son los beneficios de la poliquimioterapia con la terapia antiangiogénica. Doctor Gallardo, por favor. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al comité organizador, a la doctora Laura Torresillas, presidenta de la Sociedad de Oncología Médica de México, a mi amigo ya, el doctor Calderillo, por ayudarme a ser parte de este congreso. Yo soy oncólogo en clínica alemana. Lo que vemos en la parte del edificio abajo es la clínica considerada por American Economy como una de las más importantes, la segunda más importante en Latinoamérica desde el punto de vista de satisfacción de los pacientes. Es una clínica en expansión y además soy profesor asociado en oncología médica en la Universidad de Chile. Esto es una vista parcial de Santiago. Ese edificio, el más grande, tiene aproximadamente 65 pisos, el otro 55, y es parte del desarrollo urbanístico de la ciudad. Y estos torres grandes, en su mayor parte, resistieron sin problemas el terremoto de 8,9 grados que movió prácticamente 400 kilómetros de mar y de continente, un choque de placas tremendamente grande que hizo cambiar levemente el eje magnético de la Tierra. Si se pueden hacer cosas en la ingeniería tan importante, si se puede construir ser parte de la construcción de una economía que hoy es pujante, hoy la Alianza del Pacífico conformada por México, por Colombia, por Chile, por Perú, es una de las economías como grupo más grandes del mundo. Tenemos una fuerza, una voz diferente, una importancia distinta y tenemos que aprovecharla. Tenemos que aprovecharla de la mejor forma. Pero volviendo a nuestro tema, voy a hablar un poco de angiogénesis y cáncer, bloqueo de angiogénesis, avance en el tratamiento del cáncer colorectal metastásico, el rol de bevacizumab en primera, segunda línea, también aflibercept en segunda línea, y bevacizumab más allá de la progresión, bevacizumab en terapias de mantención, y qué es mejor bevacizumab o cetuximab en cáncer colorectal metastásico. Es un temario bastante ambicioso y espero poder hacerlo bien. Y acá voy a un elemento que es crucial, es importante. La angiogénesis como fenómeno es una característica de los tumores que comienza desde las etapas más tempranas y se mantiene a lo largo de la progresión del tumor, también en las vías secundarias. Por lo tanto, atacar esta característica que está presente en todos los tumores de una magnitud mayor o menor, sí es relevante. Y tenemos recursos como para poder hacerlo. Nosotros sabemos que podemos inhibir a los receptores de la angiogénesis, los mediadores. Esto facilita, entonces, sabemos que el factor de crecimiento del endotelio vascular facilita la supervivencia de las células cancerosas, que el aumento de los vasos sanguíneos es crucial para que puedan crecer los tumores. Por lo tanto, este factor estimula el crecimiento de los vasos sanguíneos y aumenta la permeabilidad de los vasos. Hay un cambio, entonces, que favorece a través de este mecanismo el crecimiento de los tumores. Y nosotros lo podemos bloquear de manera bastante eficaz usando bevacizumab, y con esto podemos entonces lograr a lo menos 3 o más acciones. Regresión de la vasculatura tumoral, podemos conseguir inhibición del crecimiento de los nuevos vasos y el fenómeno de antipermeabilidad, que es que la vasculatura sobreviviente mantenga una permeabilidad más adecuada, y eso se traduce entonces clínicamente en algunas características que todos ustedes conocen bastante bien, como por ejemplo, aumento consistente de la tasa de respuesta. 2, control continuo del crecimiento tumoral. Y 3, reducción de ascitis y derrames. Es una acción importante también.
Veamos el avance en el tratamiento del cáncer colorectal. Los que comenzamos a hacer oncología en el año 90, sabemos de que han habido progresos, por ejemplo, en adyuvancia, de 30 estamos pasando a 70, 76% de los pacientes vivos, sin recaída, y también en enfermedad metastásica. Si antes todos los pacientes tenían un pronóstico francamente malo y morían en corto plazo, hoy tenemos un grupo de pacientes que están vivos y sin enfermedad a largo plazo, incluso más de 5 años, y que el promedio de sobrevida, que era de 6 a 8 meses, ha ido cambiando para llegar a 20, 25 y nos estamos acercando a los 30 meses. En esa última parte, el rol de los tratamientos angiogénicos ha sido crucial. Crucial en primera línea, en segunda línea. Veamos, por ejemplo, algunos de los estudios en primera línea. Nosotros sabíamos que el uso de irinotecan contribuía a una mejor tasa de respuesta, y este estudio publicado aproximadamente el año 2010 o 2015, 2004-2005, nos mostró de que si le agregábamos bevacizumab al esquema llamado IFL, podríamos conseguir entonces una mejor tasa de sobrevida global, una mejor tasa de sobrevida libre de progresión. Fíjense ustedes que la diferencia es de aproximadamente de 15 en sobrevida global, 15,6 a 20,3 meses. Una diferencia ampliamente útil, y en términos de sobrevida libre de progresión de 6,2 a 10,6. Casi 4 meses de diferencia, 3 meses y medio de diferencia. Tasas que no habíamos observado previamente. Si irinotecan era útil, entonces a lo mejor oxaliblatino también podría ser útil, y eso se estudió en el estudio 16966, que además intentó demostrar si el uso de Xeloda más Avastin era útil, o el uso de FOLFOX más Avastin era útil. Y se demostró entonces, particularmente en aquellos pacientes que tienen un tratamiento más prolongado con bevacizumab, de que sí podemos lograr una mayor sobrevida. Hay otros estudios, como por ejemplo con terapias más simples, como 5-fluoracilo más leucovorina, con o sin bevacizumab, y este estudio lo que buscaba era conseguir aumento de la sobrevida. No consiguió aumento de la sobrevida global, pero sí consiguió aumento de la sobrevida libre de progresión. Nuevamente vemos una diferencia marcada, amplia en sobrevida libre de progresión, y una tendencia al aumento de la sobrevida global que no alcanza a ser estadísticamente significativo. Otro estudio, entonces, intentó demostrar si combinar solamente Xeloda más bevacizumab podría ser útil, y los resultados son consistentes con los anteriores. Se observa de que aumenta la sobrevida global, sobrevida libre de progresión de manera significativa, de 5,7 a 8,5 meses, y la sobrevida global nuevamente aumenta solo marginalmente. Pero hay un impacto, y si es que uno revisa entonces todos los esquemas de tratamiento, como estos 4 que les he presentado, y algunos otros más, como por ejemplo que me parece que es interesante, y tiene mejor diseño, si en pacientes que no son candidatos a FOLFOX o FOLFIRI, si podríamos usar solamente Xeloda más bevacizumab en pacientes añosos. Y lo que observamos es que en sobrevida libre de progresión otra vez tenemos una diferencia amplia, estadísticamente significativa, no solamente desde el punto de vista del valor P, sino que a lo largo de toda la separación de las curvas. Otro estudio más en primera línea, que a mí me gusta mucho este tema, me parece a mí que el uso de FOLFOXIRI para nosotros en Chile, que no tenemos una gran cantidad de recursos, en la clínica donde yo trabajo sí tenemos una gran cantidad de recursos, pero para la mayor parte de los pacientes eso no es así. Usar FOLFOXIRI es una alternativa buena, y si a ese FOLFOXIRI le agregamos, FOLFIRI, si lo comparamos con FOLFIRI bevacizumab, también es un buen esquema, y el otro esquema nuevo del estudio presentado el año pasado en ASCO, que es FOLFOXIRI bevacizumab, una bomba bastante compleja, bastante eficaz también. Observamos de que el objetivo primario sobre sobrevida libre de progresión tuvo un beneficio, y en tasas de respuesta, aunque no haya una gran diferencia, la tasa de respuesta en total de 53 a 65 es estadísticamente significativa, pero son valores de mejoría en respuestas parciales y en respuestas completas de poca cuantía. Es un esquema de tratamiento, entonces, si usamos FOLFOXIRI más Avastin o bevacizumab, tenemos entonces una arma terapéutica que es bastante eficaz, sobre todo porque nos produce resultados en un tiempo muy corto.
Acá tenemos entonces un resumen de todo lo que se ha hecho con bevacizumab. Como les comenté, el primer estudio de IFL, luego el segundo estudio pequeño de FOLFIRI más bevacizumab versus IFL más bevacizumab con números pequeños, que demuestra que son básicamente iguales. Y otros estudios más que han tratado con nuevas moléculas, ver si es posible superar la acción de bevacizumab, y hasta el momento se mantiene como la mejor molécula en primera línea, como inhibidor de la angiogénesis. Acá vemos lo que hemos estado viendo, observando, viviendo, cómo paulatinamente hemos ido mejorando con distintos esquemas las sobrevidas globales. Y aquí hay un punto que es importante. Lo que más importa finalmente es la mejoría de la sobrevida global. Nosotros podemos tener tasas de respuesta que pueden ser muy buenas, muy altas, pero si esas respuestas completas son muy transitorias, no tienen ningún beneficio. Podemos tener sobrevida libre de progresión, que puedan ser estadísticamente significativas, pero si esa sobrevida libre de progresión no se traduce en un aumento de la sobrevida global, probablemente tampoco sea una medida muy importante. Por eso que la mayor parte de los investigadores consideran que el punto final es sobrevida global. Podemos o no impactar en sobrevida global, y eso sí es relativo. Y los estudios, entonces, actualmente estamos llegando, como les comentaba, con los estudios nuevos, a cerca de 28 o 30 meses. Esta es otra vista de Santiago. Santiago está a los pies de la cordillera de los Andes, así que muchas veces nosotros tenemos nieve en la ciudad y las temperaturas son bastante bajas en invierno. Y a veces el paisaje es bastante bonito, bastante impresionante. Pasamos ahora al otro tema, bevacizumab en segunda línea. Y esto es una alternativa estudiada también, por ejemplo, con FOLFOX más bevacizumab, y lo que se observa entonces es que hay una mejoría de la sobrevida libre de progresión, hay una mejoría de la sobrevida global. El otro antiangiogénico muy potente y que fue recién muy bien presentado es el rol del aflibercept en segunda línea. Como sabemos, estos eran pacientes con cáncer de colon metastásico y resecable que habían fallado a primera línea con oxaliplatino, y el aflibercept más FOLFIRI demostró mejor sobrevida global, mejor sobrevida libre de progresión y también mejor tasa de respuesta, y en los subanálisis demuestra además que habría un grupo que potencialmente podría tener incluso mejor sobrevida. Pero el concepto básicamente es que aflibercept es un tratamiento útil en segunda línea. Por lo tanto, tenemos a lo menos dos alternativas. Podemos cambiarnos a bevacizumab, o bien otra alternativa es aflibercept. Entonces, las terapias de segunda línea, en este resumen, vemos de que han mejorado, y la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global en términos de mejoría son menores. Las tasas de respuesta también en segunda línea son menores, y en la medida que avanzamos las terceras líneas también son cada vez menores. Ahí está el resumen de la sobrevida libre de progresión y sobrevida global, y observamos entonces que FOLFOX más bevacizumab tienen un rol, tienen una diferencia, una mejoría en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global. El estudio de LUR, lo mismo, y otros estudios menores también. Una de las preguntas más constantes, yo no soy investigador, soy un clínico como la mayor parte de ustedes, es ¿qué hacemos si tengo un paciente que ha respondido a quimioterapia, cambio mi esquema de quimioterapia completo, o a lo mejor podría seguir con el bevacizumab? Y ese estudio, entonces, ver qué pasa con seguir con bevacizumab más allá de la progresión, esa respuesta, la respuesta a esa pregunta está contestada en este estudio, en que los pacientes que habían recibido bevacizumab más una primera línea de quimioterapia, FOLFOX o FOLFIRI, siguieron entonces con el esquema de quimio distinto. Si recibieron irinotecan, siguieron con oxaliplatino y viceversa, pero con el mismo esquema de tratamiento, con el mismo anticuerpo monoclonal, no se cambió. Y lo que ustedes ven, que nuevamente tenemos una ganancia en términos de sobrevida global y en términos de sobrevida libre de progresión. Nuevamente, el inhibir la angiogénesis nos contribuye a tener un control mayor de la enfermedad. Entonces, este estudio dice que es el primer ensayo aleatorio para investigar prospectivamente la continuación de bevacizumab más allá de la primera progresión. Continuando bevacizumab más allá de la progresión, mientras que la modificación de quimioterapia mejora significativamente la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión.
Bevacizumab es uno de los productos biológicos con beneficio en sobrevida global, aprobado en primera línea y en segunda línea, más allá de progresión. Entonces tenemos 3 alternativas ahora disponibles para manejar esta quimioterapia segunda línea. El tema va a ser mejor desarrollado más adelante con más detalle, pero de todas maneras algunos apuntes acerca de eso. Nosotros sabemos de que aquellos pacientes que van a resección hepática tienen mejor pronóstico que los que no van. Por supuesto que los que no van muchas veces era porque están en peores condiciones, pero el concepto de que la resección hepática es una forma de poder conseguir un mejor resultado a largo plazo está bien demostrado. Nosotros sabemos también que la quimioterapia neoadyuvante puede convertir un grupo de pacientes que eran considerados irresecables en resecables. Y también sabemos que aquellos pacientes que tienen respuesta, mientras mejor la respuesta que obtenemos con el régimen de quimioterapia, mejor es el pronóstico. Si tenemos respuesta completa con el régimen de quimioterapia, tenemos entonces aún una mejor posibilidad de resultado a largo plazo. También sabemos que existen varios esquemas de quimioterapia con bevacizumab que han demostrado que se puede incrementar la tasa de respuestas patológicas mayores, que se puede incrementar las tasas de respuestas en general y que si conseguimos tasas de respuestas mayor, podemos tener entonces mejores sobrevidas. Si tenemos una quimioterapia con bevacizumab y conseguimos una buena respuesta, podemos conseguir entonces un mejor resultado de largo plazo. Podemos diferenciar los pacientes en 3 grupos a lo menos. Entonces podemos decir de que la resección de las metástasis hepáticas mejora la sobrevida, no hay duda de eso, la respuesta patológica sí se correlaciona con sobrevida y el bevacizumab mejora las tasas de respuestas patológicas, eso también está bien establecido, y la respuesta patológica con bevacizumab mejora las tasas de sobrevida, bien establecido también. Hay una pregunta que es importante y esto es cada vez más crucial. Tenemos un grupo de pacientes que observamos que con nuestro esquema de terapia, ya sea FOLFOX o FOLFIRI, han tenido una buena respuesta. ¿Qué hacer con esto? ¿Parar la quimioterapia? ¿Seguir con toda la quimioterapia hasta toxicidad máxima? ¿O bien hacer algún desescalamiento? ¿O bien qué tipo de escalamiento existe? Y este estudio, me parece que presentado recién en ASCO, buscaba demostrar qué pasa si después de haber hecho 6 ciclos de Capox, capecitabina, oxaliplatino, ¿qué pasa si en ese momento suspendemos la quimioterapia o bien seguimos con capecitabina, bevacizumab, sin el oxaliplatino? Y entonces los pacientes fueron randomizados a observación versus la terapia de mantención y cuando hubo progresión de enfermedad se hizo una reintroducción del oxaliplatino. ¿Tiene beneficio esto? Sí, tiene beneficio en sobrevida libre de progresión, la llamada sobrevida libre de progresión 1 y la sobrevida libre de progresión 2, en el tiempo a la falla y la sobrevida global media. Hay una tendencia, pero estadísticamente no es significativo. Por lo tanto, seguir con terapias de mantención es una alternativa posible en muchos pacientes. Y en nuestra práctica, ustedes probablemente tienen un grupo de pacientes los cuales han seguido con terapia de mantención hasta cuando haya toxicidad máxima o toxicidad. Y lo que uno va observando es que el paciente comienza muchas veces a reducir más y más y más. Y estos son casos anecdóticos, pero de tiempo en tiempo observamos que cuando los pacientes tienen metástasis hepática, esa enfermedad desaparece. Y es por eso entonces que actualmente tenemos una cantidad de pacientes mayor vivo a largo plazo. Tenemos mejores posibilidades. Pero hay un tema que para nosotros sí es relevante. ¿Cuánto significa esto en el valor de la terapia de mantención? Si bien es cierto, tenemos un beneficio en sobrevida libre de progresión, tenemos un beneficio en tiempo a la recaída y también hay un beneficio en la sobrevida global, aunque ahí se dice sin beneficio porque estadísticamente no es significativo, también algo que para nosotros sí es importante es que tenemos que evaluar el costo de los medicamentos, el costo de los cuidados, el costo de viaje, costos intrínsecos y tiempos dedicados a recibir atención. Pero, en mi opinión, para muchos pacientes, sobre todo yo trabajo, como les mencioné, en una clínica privada en que prácticamente no tenemos limitación económica porque los pacientes tienen un seguro y el seguro les permite pagar
para la mayor parte de ellos, no todos, les permite pagar este tipo de tratamiento y por lo tanto es una alternativa que para nosotros sí es importante. Pero hay muchos pacientes que terminan las terapias de mantención por progresión de enfermedad, eso es la mayor parte, pero también en un 8% por toxicidad inaceptable y hay un 20% de los pacientes que dicen no quiero más terapias, ya es demasiado lo que estoy viviendo y en esos pacientes hacer pausa también es una forma adecuada de poder seguir. Esta pregunta es bien importante y está bastante en boga y recién vimos una excelente presentación en relación al tema. El CALGB, el estudio recientemente presentado en ASCO, dice que después de evaluar a 1.140 pacientes y teniendo en consideración el punto más importante que es sobrevida global, que en términos de sobrevida global no hay diferencia entre usar bevacizumab o cetuximab en pacientes que eran wild type, con 2 mutaciones solamente. En términos de sobrevida libre de progresión, tampoco se observó una diferencia que fuera estadísticamente significativa. Cuando uno realiza análisis de subgrupo puede encontrar ciertas tendencias a favor de uno y fíjense que ustedes que era con FOLFOX más cetuximab. Y este estudio, el 5.3, entonces, nos mostraba, la idea era mostrar cuál era la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad y ocurre algo bastante especial de que la sobrevida global en los pacientes wild type parece mejorar. Y esto va en contra con las otras observaciones y no se encuentra una buena razón, una razón sólida. Muchos piensan de que en realidad es la terapia que viene a continuación lo que permitió de que hubiera mejoría de la sobrevida global. Y para finalizar, esto es un mural de Jorge González en la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, mi universidad, mural enorme, y de estos hay varios en Chile, de pintores mexicanos que dejaron una huella indeleble en la cultura. Podemos decir entonces que bevacizumab más quimioterapia en primera línea incrementa la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global en cáncer de colon metastásico. Hay distintas alternativas. Podemos decir también de que se puede continuar bevacizumab hasta la progresión, continuar bevacizumab más allá de la progresión mejoran las sobrevidas y ya, me avisan de que se terminó el tiempo, que comencé un poco más tarde. No, ahí seguimos, gracias. Capecitabina más bevacizumab es superior a capecitabina, bevacizumab más folfoxiri es superior a beva más folfiri y el mantenimiento con bevacizumab más capecitabina es una opción adecuada para muchos pacientes. Y yo los quisiera invitar a este simposio, el Simposio Latinoamericano de Gastroenterología Oncológica es una iniciativa que intenta juntar a toda la gente de Latinoamérica que tenemos una epidemiología diferente en la enfermedad, tenemos recursos económicos distintos y tenemos condiciones sociales que nos hacen que el abordaje de este tema es distinto de América Latina para el resto del mundo. Y también para nosotros es muy importante. Se hacen investigaciones en Europa, se hacen investigaciones en Estados Unidos y en Asia, y la cantidad de pacientes reclutados en Latinoamérica actualmente es muy bajo. Y yo no estoy tan seguro si esos resultados de Europa, que a veces muestran diferencia con los de Asia, si esos resultados son aplicables a nuestra población. No es exactamente la misma enfermedad y las toxicidades pueden ser diferentes y es importante que parte de la investigación se haga. Por otra parte, tenemos una gran cantidad de gente extraordinariamente formada que no tiene la posibilidad de publicar en revistas de alta selección, pero que tienen una experiencia, un conocimiento y tienen una capacidad para saber cuál es las mejores formas de tratamiento, verdaderos líderes, pero que no están reconocidos por temas de idioma. Nosotros tenemos actualmente una cantidad de más de 1.000 asistentes y ha ido incrementando paulatinamente. Y nuevamente les reitero mi agradecimiento por este honor de estar con ustedes hoy. Gracias.